están? Pues muy contento de estar compartiendo con ustedes. Y nada, hoy creo que voy a hablar un poco más de lo que es la grabación del disco de Toño Muñiz, en el cual estoy siendo productor. Pero nada, mis inicios tienen que ver mucho con, o sea, con la sensibilidad que hubo desde muy pequeño aquí en casa. Y siempre como que mis papás me empujaron mucho a, pues no sé, a escuchar buena música. Recuerdo así, tengo los recuerdos muy claros de escuchar mucho a Queen, a Beatles. No sé, muchos, no sé, como hubo muchos tipos de música que siempre me influenciaron. Me gustaba mucho Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces, pues nada, creo que desde chiquito descubrí que quería hacer música. Entonces, pues nada, aquí estamos. Estudié arreglo y composición en Barcelona, en una escuela que se llama Taller de Músics, que tengo un recuerdo increíble porque la escuela es una escuela como muy centrada en el jazz, pero es una escuela catalana. Entonces al principio pues las primeras clases era bien extraño que tú le preguntabas algo a los profesores en español y te contestaban en catalán. Entonces tuve que aprender a hablar catalán antes de como, o sea, de entender muy bien lo que estaba sucediendo en la universidad, y luego ya, o sea, ya entendí un poco mejor y ahí me aventé la carrera, o sea, la licenciatura de arreglo y composición, y después me fui a Sevilla a estudiar flamenco, porque como ahorita les estaba mencionando, desde muy pequeño escuchaba flamenco acá en casa, me gustaba mucho Paco de Lucía particularmente. Entonces me fui a Sevilla a hacer un máster en arte flamenco y me pasé en España como 8 años casi. Sí, bueno, en realidad mis canciones, el primer gran, o sea, sí, la primer gran obra que me grabaron fue en España, fue un concurso de composición. En realidad se abrió la convocatoria para hacer el tema oficial de Juegos Olímpicos, entonces yo estaba viviendo allá y hubo muchos artistas que mandaron sus canciones. Yo mandé una canción y resultó la canción ganadora, entonces eso hizo que hiciera una gira internacional porque la canción se tradujo en varios idiomas, fue el tema central de Juegos Olímpicos. Entonces, cuando eso sucedió, vine a dar unas entrevistas a México y vine a hacer prensa. Y cuando vine para acá, algunas compañías que se dedican a la representación, tanto artística como autoral, se acercaron a mí y me dijeron que querían trabajar conmigo. Entonces, en ese momento fue cuando, o sea, como que esa canción, como empezó a sonar en todo el mundo, se tradujo en varios idiomas y sonó como en 150 países. Entonces eso hizo que como que me pusiera en el panorama de la música. Y a raíz de esa canción vinieron otras canciones que, o sea, que como que me abrieron muchas puertas, ¿no? Fíjate que siempre me gustó mucho la filosofía, pero con el paso de los años me he dado cuenta que no solamente me gusta, sino que la he vuelto como una forma de vida. En realidad me gusta aplicar lo que pienso y lo que siento en mi música. O sea, sí creo que si alguien me quiere conocer, con escuchar mis canciones, podría darse una muy buena idea de cómo soy como persona. Entonces creo que eso es lo que más me inspira. Por ejemplo, o sea, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Que tengas un amor o un desamor o que te sucedan, pues no sé, ¿no? Altibajos emocionales, etcétera. Pero sí me doy cuenta que lo que realmente pienso y lo que realmente llevo y lo que realmente creo también es lo que traduzco en las canciones. Por ejemplo, ahorita estoy con un sencillo que estoy promocionando como intérprete y la gente cuando lo escucha me dice, es que a mí esa historia me pasó, ¿no? Y parece una historia de amor, pero en realidad es una canción que habla de la historia de Frida y de Diego, y es un momento que ellos tuvieron y me parece que, o sea, como que me pasa mucho eso, rescato ciertos momentos de la vida en general y los convierto en canciones, y después parece que o sea, que hablan del amor o del desamor, pero hablan de otras cosas también. Depende del caso, a veces como que el impulso creativo es grande y entonces vas a la guitarra o vas al piano y empiezas a bocetar una melodía y empiezas como a balbucear un poco las palabras hasta que aterrizas una idea y sobre todo hasta que aterrizas una emoción. O sea, se trata en este negocio, y lo digo como negocio porque en realidad después del tiempo te vas dando cuenta que hay que hacer integral, o sea, hay que ser integral, ¿no? O sea, no solamente puede ser el arte y ya, sino también hay que ver más allá del arte y cómo tratar de llevarlo sobre todo a más gente para que puedas vivir de ello, ¿no? O sea, hay muchos artistas que de pronto son muy buenos y que requieren de tiempo para poder comercializar su obra, ¿no? Y es el caso mío. Yo pienso que también es el caso de muchos de los compañeros artistas con los que trabajo. Entonces, en esta industria
hay que tratar de traducir. O sea, por ejemplo, hablando muy llanamente, ¿no? Si yo siento nostalgia, entonces me voy a ir a un acorde menor, por ejemplo. Y entonces seguiré diciendo, esta tarde, tararara. O sea, y empezaré a hablar de algo que pueda llevar a la gente a conectarse conmigo con respecto a la nostalgia. Y con respecto a la alegría, pues lo mismo. Entonces se trata de ser un traductor de emociones. Mira, siempre lo tuve en mente. En realidad, cuando decidí como formalmente dedicarme a la música, uno de los aspectos de la música que más me gustaban era la de producir, porque siempre he sido fan de ciertos artistas, ¿no? Entonces escuchaba algún disco, alguno de estos discos de, no sé, el disco de Más de Alejandro Sanz o algunos otros, ¿no? Y escuchaba un poco lo que sucedía en realidad, en toda la historia del disco, porque en realidad las canciones hablan de emociones, hablan de historias, etcétera, etcétera, pero alrededor de las canciones hay algo más que también comunica, que es la música en sí, o sea, el arreglo de una canción. Entonces, si el arreglo no trabaja en función de lo que se está comunicando literalmente, o sea, con la palabra, empieza a ver como, ya se cayó aquí el set, si no se comunica con todos los elementos el mismo mensaje, entonces la canción no suele como conectar de la misma forma. Entonces eso yo lo empecé a notar desde que empezaba como a analizar los arreglos, etcétera, etcétera. Y entonces hacía las pruebas de mis canciones, mis propios arreglos, y después empecé como a estudiar un poco más. He tenido la fortuna de trabajar brazo con brazo con grandes productores también que me han enseñado bastante. O sea, siempre, como en todo, creo que también hay mucho de agradecimiento a los mentores, ¿no? O sea, tengo mis mentores autorales, por ejemplo, que tengo la fortuna de conocer a muchos de los autores que más admiro en la historia. Pues te puedo decir muchos, pero por ejemplo mexicanos, el maestro Armando Manzanero, por ejemplo, es uno de los grandes y tengo la fortuna de trabajar pues, en la Sociedad de Autores y Compositores. Otro de ellos podría mencionarte a Fernando Riva, que ha estado como muy pendiente de mi carrera y él ha tenido éxitos muy, muy grandes. Y en el extranjero también he tenido la oportunidad de trabajar con gente que ha logrado colocar canciones que se han vuelto éxitos mundiales. Entonces lo que me he dado cuenta es que es muy importante aprenderle a los grandes y eso creo que ha marcado también mi carrera. Te digo, el hecho de trabajar con productores que han tenido éxitos muy importantes me ha hecho sobre todo aprender, ¿no? Y estar ahí al lado y ver cuáles son como pues estas maneras de traducir mejor, ¿no? Mira, una cosa con o sin compañía discográfica que es muy importante, es la comunicación entre el productor y el artista. Creo que a veces el hecho de que exista una química puede ser mucho más importante a tener un presupuesto muy grande o por ejemplo, la típica ideología que es que vámonos a grabar a otro país con un presupuesto súper grande y toda esta situación. No está mal, está bien. O sea, el sueño siempre de los artistas es conocer otros países. Y cuando lo logras realizar, este tipo de sueño, pues es algo muy satisfactorio. Sin embargo, en la música hay eslabones, ¿no? Entonces, el eslabón del productor, el eslabón de la canción, el eslabón del artista, el eslabón del manager. O sea, hay muchas partes que se conjugan y que empiezan a caminar en pro del proyecto artístico. Y en este caso creo que una de las cosas más importantes es tener una muy buena comunicación con el artista. Siento ser como muy, muy accesible en el sentido de tratar de entender al artista, porque yo también soy artista y yo también me subo a un escenario y canto. Entonces, eso creo que me da una visión distinta en el sentido de que puedo entender qué es lo que el artista realmente está buscando a nivel emocional. Ahora, es importante también que uno pueda seleccionar muy bien los proyectos, ¿no? O sea, yo realmente cuando me meto a producir un disco es porque verdaderamente me encanta el proyecto. Creo que ahí puedo ser muy, muy concreto y muy claro. Lo más importante de todo es la calidad. La calidad, o sea, la calidad ante todo siempre debe de ser la bandera del proyecto. Y con calidad me refiero a todos los elementos. Llámese un artista con toda esta química y magia que debe de tener, unas canciones espectaculares,
un productor que verdaderamente sepa traducir el proyecto, etcétera, etcétera. Una vez teniendo la calidad, entonces comienza la aventura. O sea, siento que eso es solamente el comienzo, pero que es lo más importante para poder defender muy bien el proyecto. Ahora sí hay muchas propuestas, hay muchas ofertas, la tecnología también está cambiando a la industria de la música. Hoy día la forma de poderte acercar a un artista es totalmente distinta a como la gente estaba acostumbrada anteriormente, y el artista, o sea, el acercamiento que tiene el artista con su público también es muy distinto. Y es una relación también más directa, lo cual a mí me gusta muchísimo, porque no hay como saludar a tus fans en la mañana y tener un contacto directo, etcétera, etcétera. Mira, esto es de paciencia, como en todo. Creo que hay que madurar las cosas, tener muy claro que hay que tener ese factor X, ese factor sorpresa que sorprenda a la gente y que haga que la gente se identifique con lo que tú cantas o con lo que tú escribes. Por un lado eso, y por otro lado tener mucha tenacidad y mucha hambre. O sea, cuando se acaba el hambre, no importa que seas un artista muy grande o un artista que está comenzando. Como te decía hace un momentito, o sea, trabajar con artistas ya muy grandes también, grandes en el sentido de una carrera, ¿no? Sí, me ha dejado mucho. O sea, uno de los que más me ha enseñado, por ejemplo, es Alejandro Fernández. Es uno de los que he visto trabajar así de cerquita. He tenido la fortuna de que me grabe canciones y tener canciones que hayan sido exitosas con él. Y verlo cantar así, o sea, a un lado, me ha enseñado muchísimo. Pero, por ejemplo, hay artistas que están comenzando y que también te enseñan mucho porque hay un ímpetu. Pero lo que quiero aterrizar ahorita, la idea que quiero decir es que tanto el Potrillo como un artista que está en desarrollo, cuando tienen hambre y no se agota esas ganas de compartir con tu público, esas ganas de seguir entregándote y dando lo mejor, eso es lo que te va a llevar a hacer la diferencia entre un artista que no tenga claras las cosas y un artista que verdaderamente sea visionario y pueda llegar hasta su público. Y eso lo veo en los dos, o sea, en el artista desarrollado y en el artista en vías de desarrollo. Tiene que haber hambre. Que tu música pueda, o sea, librar las barreras de lo que es el tiempo o de lo que está de moda, o aunque tú te mueras, que tu obra quede y que pueda seguir transmitiendo y comunicando a la gente, al público. Creo que ese es realmente como el objetivo de un artista. La verdad es que cuando yo hago una canción, por ejemplo, yo no pienso en el hecho de que si va a ser sencillo o que si me la va a grabar alguien importante o menos importante o esta parte. O sea, la canción nace y es, o sea, y debe ser una traducción fiel y fidedigna de la emoción del autor. Lo demás es lo de menos. Entonces, a nivel trascendencia, creo que tiene que ver totalmente con el hecho de que comunique y que la gente se identifique y que de pronto haya alguien que diga, wow, tú hiciste esa canción, no manches, esa canción marcó mi vida, ¿no? O yo me casé con esa canción, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, ahí es cuando se cumple el cometido, pienso. Sí, claro. Se llama Prohibida. Ayúdenme a pedirla. Ahorita estamos justo en promoción. Hace tiempo que llegaste a mi vida y todo fue perfecto, una gran historia, amor. Mi cuerpo de memoria se aprendió tu cuerpo y cuando menos lo esperaba, tuviste dudas en el alma y en el corazón. No, nunca olvidaré el frío de tus manos al pedirme tiempo y al decirme que tal vez lo nuestro se daría en algún momento y cuando menos lo esperaba, tuviste dudas en el alma y en el corazón. Perdí mis ganas de sentir y fue tan duro despertar de repente a la realidad. Y ahora me buscas, llorando regresas. Para este corazón tú estás prohibida, amor.
¿Para qué pretendes regresar si ya conozco tu estrategia de mentirme? No esperes que te crea más. Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos. Ya no intentes explicarme nada. Te lo pido por favor, no vuelvas nunca. Porque para este corazón tú estás prohibida. A Toño lo quiero mucho porque es amigo mío de hace muchos años. Fácil, o sea, cuando yo estaba justamente empezando con la parte de la editora, de la búsqueda de oportunidades como autor, ahí me lo topaba siempre en el estudio de EMI, que era la compañía que nos representaba a los dos. Y siempre, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y no sé qué. Y como que siempre hubo muy buena onda. Entonces ahora nos reencontramos por un amigo en común que tenemos y nada, o sea, él estaba justamente pues planificando su proyecto y este amigo nos dijo, oye, ¿por qué no trabajan juntos, etcétera? O sea, son amigos y tal. Y dijimos, claro, sí, buenísimo. Entonces nos juntamos allá en la casa y empezamos a platicar un poco del proyecto y empezamos a escribir, o sea, quedamos un poco de acuerdo con respecto a por dónde iba a ir la dirección artística del proyecto y en base a eso dijimos, bueno, pues vamos a hacer una canción. Nos juntamos y hubo química, o sea, inmediatamente. Creo que el resultado es muy bueno, yo estoy muy feliz con la canción. Y así también nació la oportunidad de hacer los arreglos y la producción del álbum. Entonces nada, pues estamos ahí a la mitad, en medio del viaje y estamos muy contentos. Mira, también ese es otro aspecto importante, o sea, el productor tiene un equipo de trabajo y yo, o sea, la verdad es que te puedo decir de mi equipo para mí es el mejor. Pues unas 6 o 7 personas más o menos que vamos como vislumbrando la dirección. Yo hablo de, o sea, el tipo de sonoridad que estoy buscando, cómo veo al artista defendiendo las canciones y entonces en base a eso, por ejemplo, siempre hablamos de que desde un principio la imagen de Toño debía ser, o sea, por ejemplo, el típico con un traje muy bien seleccionado, él cantando canciones sensuales, o sea, este tipo de cercanía con su público femenino, etcétera, porque él es muy, o sea, él también es como, o sea, tiene una magia, ¿no? Es muy simpático, etcétera. Entonces yo le decía, eso hay que tratarlo de salvar, ¿no? En lo que es la producción. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, o sea, las guitarras y las cuerdas y todo está muy encaminado a algo también sensual, ¿no? O sea, un sonido que la gente pueda disfrutar más allá de solamente escucharlo, sino también ponerle atención a las letras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en estas grabaciones hubo cuerdas involucradas, entonces la grabación de las cuerdas, ¿no? En este caso utilizamos a un cuarteto que después lo grabamos y lo regrabamos en varias ocasiones para que pareciera un equipo mucho más grande, entonces es un cuarteto de cuerdas. Hay metales, también es un cuarteto de metal. Las guitarras, hay un guitarrista que es especializado en la guitarra eléctrica, yo estoy especializado en la guitarra acústica. Las baterías también están, o sea, imagínate, te estoy hablando de la batería, el bajista, las personas de la cuerda. También hay un proceso muy importante que es el proceso de la ingeniería, o sea, el ingeniero es el que está como captando que todo esté bien grabado, etcétera, ¿no? O sea, es como una familia que está trabajando todos en conjunto y en favor de que el proyecto tenga el sonido adecuado, que el productor vislumbró en algún momento, ¿no? Mira, en este caso, cada proyecto es muy distinto. En este caso yo creo que por canción me he llevado como una semana más o menos, por canción. Más lo que es o sea, el proceso vocal. Pero sí, aproximadamente una semana por canción. Ahorita, por ejemplo, lo que sigue es o sea, después ya de tener las voces líderes finales, hacemos un proceso o sea, de depuración, de edición, se llama postproducción. En la postproducción vemos, bueno, antes de la postproducción grabamos algunos coros y voy a grabar todavía algunas guitarras acústicas. Y después de eso ya viene la postproducción, o sea, ya ver, o sea, que todos los instrumentos estén funcionando perfectamente, que no exista algún tipo de edición, cuestiones, ¿no? de lo que es meramente la postproducción, por un lado eso, por otro lado, después viene otro proceso importante que es la mezcla. Hay que enviárselo a un amigo que también es especialista solamente en eso. Generalmente el que hace mezcla pues se especializa en eso. Sí, sí, sí.
lo enviamos a mezclar y después viene otro proceso que es el proceso de masterización, que es como darle el sonido final al disco y que los niveles estén bien balanceados, etcétera, etcétera. Ahí el productor musical ya es el momento en el cual entrega el trabajo y después vienen otros procesos muy importantes como es la promoción, etcétera. Lo que pasa es que somos amigos, entonces hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Yo ahorita, por ejemplo, ahorita estoy justo trabajando y promocionando mi sencillo, entonces en algunos conciertos que yo ya ahorita pueda tratar de involucrarlo, lo voy a hacer porque haz de cuenta que los procesos artísticos son ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él ahorita está grabando, yo ya estuve grabando hace tiempo. Entonces, cuando él ya esté de promoción, va a haber ciertos espacios que él pueda ocupar, etcétera, etcétera. Y ahorita justo yo estoy de promoción y te digo, o sea, en los conciertos en los cuales yo lo puedo involucrar, lo voy a involucrar porque además somos amigos. Entonces igual vamos a ir haciendo cosas. Además Toño es muy inquieto, o sea, no nada más hace cosas de la música, hace muchas otras cosas que están, o sea, que van alternas e involucradas y pues siempre estaremos haciendo cosas juntos. Muy bien. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y qué bueno tenerlos por acá. Lo saben menos tú.